Dobar dan, dobra večer, prijatelj Mirko. Kako Kako si si? živio? Livio. Estamos nuevamente. Hmm, Mm. Hay que brindar, ¿vio? Cuando se dice salud. Živio. Sí. Así que estamos nuevamente acá, otra vez, Podcast Domóvil, programa número 133. 133. Y hoy no estamos en el Centro Cultural Argentino-Croata, como verán, evidentemente, y usted tampoco está en Buenos Aires, por lo menos en No. la ciudad, está en la provincia. Lástima ¿Cómo que es? por una cuestión de luces y contrastes y horarios y de que se hace de noche y todo eso, no puedo mostrar dónde estoy. Porque si abro la ventana, después se oscurece, no queda bien. Pero No se puede hacer televisión en vivo, ¿vio? sí, se puede hacer, pero bueno, no hagamos Bueno, macana tampoco. no hagamos Bueno, macana, como que después las la salimos 6 y bien. 5 de la tarde. 6 y 5 de la tarde, estamos acá en la Četvrta sezona, cuarta temporada del podcast Domovina. ¿Dijo quiénes somos? El señor Alberto Guzmán y el quien les habla Mirko Hasenay. Que estamos Eh, acá con la conducción de Alejandro Josipovich desde los controles, Está así en los que pitutos. estamos el equipo completo hoy y bueno, y otro programa. ¿Qué tenemos para hoy, Mirko? Más o menos equipo completo, porque Anita Porca Jurasic, que siempre nos manda esos hermosos videos del mar, se mudó a la ciudad, volvió a Zagreb, se le acabaron las vacaciones. Así que pido disculpas por esta vez porque todavía no había desempacado las valijas y nos prometió para el próximo jueves que nos iba a preparar algún, algún video sobre algo interesante que pasa en Zagreb. Muéstrela dónde anda Anita, lo que le mandó. Ponga Comparta, Alejandro, comparta la imagen de Anita, dónde está, para un que minuto vean de que viento, no miente. Está arriba del barco todavía. más o menos. A ver si Alejandro puede encontrar el video que nos manda. La chica dice la verdad, está subiéndose al barco, ahí, más real, imposible. Exactamente, exactamente. Bueno, Estoy pero acá, mire. como decíamos en algún programa, estuvo mucho tiempo en Yolta, porque tiene la casa ahí, y bueno, estuvo, no sé cuánto, un mes. Bueno, pudimos Y disfrutar también de la vista. claro, ¿y cuántas cosas llevan las mujeres para estar un mes en algún lugar de vacaciones? Yo me No lo imagino que contemos, es como una mudanza, más o menos. no lo contemos, se nos van a enojar las chicas que nos miran. No, Bueno, que las está chicas nos bien, digan cuánto equipaje se llevan para un mes. está bien, está Yo bien. creo que es una cantidad importante. Bueno, y en que estábamos, bueno, Anita viajando, llegando a Zagreb. Otra persona que queríamos tener en el programa de hoy era Tommy Galle, que también está recién llegado, así que todavía no bajó las fotos, y tiene muchas fotos y muchos videos de Herzegovina para mostrarnos. Uy, qué Así que nos lindo, prometió. vamos a verlo, a ver si el programa que viene podemos mostrar algo de ese viaje. Yo creo que el próximo programa nosotros vamos a mirar cómo hacen el programa los otros, porque si nos mandan todos los videos que tenemos prometidos, no nos queda tiempo para hablar. Está Qué bien, no suerte, hablemos. qué Qué suerte suerte para para la audiencia. Bueno, sí, bueno, después tenemos nuestro amigo, las clases didácticas que nos da Oliver Zambrano con sí, eso sí. su segmento de historia.
tenemos efemérides como siempre, vamos a tener música y bueno, esperemos que les guste y que sea entretenido el programa. Mirá, ya hay amigos que nos están mirando y saludando. Ahí la tenemos a Paula Bratin, que nos dice do verdad, Paula, gracias por estar. Tenemos nuestro amigo Jure Jorge Dragisevich por otro lindo programa como es habitual. Abrazos a todos. ¿Quién más? Yelko, Sergio Gesinovic, nuestro amigo Dobardan, Liep Video. Bueno, ahí para que se vayan entusiasmando. Y hablando de Anita, ahí está, desde Zagreb, Pozdrav iz Zagreba, nos dice Anita, un saludo grande. Bueno, ahí ya la tenemos, viste, conectada. Así que esperamos que el próximo programa, a ver qué nos va a mandar, alguna cosa de esas lindas desde Zagreb. Y está Hugo, nuestro amigo Hugo también. Hugo Estigarribia Villasanti, que estuvo con nosotros, Velike Pozdrav. Un saludo grande, Hugo. Bueno, muchísimas gracias a todos por dejar los comentarios. Ahí me mandó, Anita, cuando mandó el video, dice qué es lo que decía. ¿Vio que había un cartel largo así que estaba escrito? Bueno, era el corazón de una soba, como unos búhos chiquitos que hay en la isla de Sholto, un montón, que ellos deben llamarse por eso, ¿no? El corazón de esos búhos late para el Hajduk. ¿Sí? ¿Viste que estaba el escudo del Hajduk ahí al final? Claro, tal cual. Así que la isla de Sholta es hincha de Hajduk. ¿Tenemos unos mensajes más antes de pasar la música? Sí, ahí la tenemos a Cristina Pavici, que nos saluda. Dobardan Gerbati dice podcast Domovina a full desde Bahía Blanca. Gracias, Cristina, y un saludo a todos los croatas de ahí de la zona de Bahía Blanca. Bueno. Su zona. Vamos a seguir, mi zona. Después vamos a seguir con los saludos seguramente. Y ahora hablando de música, hay un tema que encontramos que vamos a pasar de las 2 veces ganadoras del premio Porin. Premio Porin es como para Zagreb, para Croacia es como vendría a ser el Grammy, ¿no? Es para toda la música. Y bueno, ellos la ganaron 2 veces en 2019, el grupo Singlice, que es un grupo muy reconocido de mujeres creadores de música étnica, que combina el sonido tradicional con el moderno. Y siempre, o sea, desde el comienzo fueron así. Hay muchas canciones, muchos álbumes tienen este conjunto. Y después de la pandemia, bueno, han realizado un nuevo video con una canción nueva y escrita por el creador de éxitos Mirko Shenkovsky, Jerónimo, una canción hermosa y emotiva que van a ver todas las partes de Croacia. Así que los invito a que la veamos. A ver, Ale, si ponemos Singlice Zavichai. Zali
Lindo tema, qué bonito, y el video y todo están muy bueno. Sí. ¿Sabes que yo o sea, no sabía que se llamaban Singerlieds? Esta música y estas canciones las escuché hace mucho, no sé, hace 30 años. Y es un coro que dura muchísimo, hace muchísimo tiempo que está. O sea, los integrantes van cambiando, es un coro grande Sí, y bueno, todo es mucha coro de trayectoria. chicas, un coro de chicas. Hay varones también. Si usted se fija en la página de Facebook de Ahí, Singerlieds, la proporción es más o menos así. 15 a 5. 15 mujeres y 5 varones. Pero es una música, como dice ahí, étnica. Y la verdad que cuidan, digamos, el detalle de esos napievi, que se llaman las canciones de las regiones. ¿Sí? claro. Son las 18 y 17 minutos, es la hora de que ladra la perra que está acá al lado. Es la hora que empieza a ladrar, televisión en vivo. Muy bien. Termina de ladrar 8:15 más o menos. Bueno, vamos a ponernos serios, vamos a las noticias de la semana. Mirko, ¿qué le parece? Dale, dale, cómo no. Bueno, como seguimos en verano ya, hay pocas noticias, pero siempre pasa algo, siempre pasa Siempre algo. hay alguna cosita que no se agrega. Sí. Así que, bueno, ahora lo último estos días se estaba discutiendo el tema de los impuestos sobre los trabajadores temporarios, entre comillas, porque hay trabajadores temporarios hace 30 años que están trabajando en Alemania, y la Agencia de Recaudación Impositiva de Croacia, la AFIP de Croacia. Porque se ve que no está muy... Porque de algo tienen que vivir. Bueno, el Estado tiene que vivir de algo. El tema es que no fueron muy prolijos cuando declararon la residencia fiscal. Entonces, bueno, la PIB croata le está reclamando impuestos adeudados que quizás no corresponda pagarlos si tienen residencia fiscal en un lugar o en otro. Pero bueno, el tema es que, ¿vio cuando no presenta una declaración jurada? Multa. Así que bueno, Claro. lo que es interesante que me enteré que los trabajadores croatas que trabajan en otro lado tienen un sindicato, ¿sí? Están organizados en un sindicato que los defiende en Croacia, por ejemplo en Varaždin, que debe tener muchos trabajadores trabajando por todo el mundo. Y bueno, lo que reclama el sindicato es que, al igual que los marineros cuando viajan por el mundo tienen una exención impositiva si están más de 185, más de 187 días fuera del país, entonces se les exime de pagar los impuestos. Entonces decían, bueno, ¿por qué los marineros sí y los metalúrgicos no? Bueno, ahí está la discusión de los sindicatos. Cuestión de sentarse todos a la mesa y arreglar estos temas que son importantes porque se trata de mucho dinero que, imagínense, 30 años de no presentar declaraciones juradas realmente es un agujero importante. Sí, Así que bueno, eso... la verdad que no lo sabía eso. Voy a preguntarle, a ver si para el próximo programa tenemos alguna respuesta de los croatas que están viviendo fuera de Croacia. Que tengan, hay que ver el tema también de la residencia fiscal, cómo es, si les cobran impuestos, cómo la están viviendo. Hay muchísimos, sí, hay muchos, Alemania, Austria, eso, por todos esos lugares están. Hay una cosa que está ahí en la ley de trabajo que es ¿dónde está tu lugar de interés? ¿Sí? O sea, sin tener una residencia fiscal o residencia real fijada, si vos trabajás en Alemania todo el año, digamos que ese es tu lugar de interés. Entonces, se confunde el tema de la residencia real, la residencia fiscal, el lugar de interés
Y bueno, y es toda una cosa que hay que resolver. Más o menos como hay un despelote, perdón por la palabra, con el catastro en Croacia. El catastro en Croacia también es una cosa muy, muy desordenada porque no se fueron llevando correctamente los libros de catastro a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, gente que se muere, no transfiere los hijos, la mayoría de las propiedades están medio flojas de papeles. Y son cosas que tarde o temprano habrá que resolver, no se puede estar siempre... sí, a mí me... El catastro es tremendo en Croacia. Gente que se ha ido, la cantidad de gente que se fue, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, se han ido, no han vuelto y quedó las casas y está ahí, y las casas se venden y no hay escrituras. No. Porque Pero vaya a buscar el propietario. O la parte, a veces hay sucesiones y quedó una parte que es de la casa o del campo, lo que sea, que hace más de 50 años que están ahí, ¿cómo lo saca? Hay una canción de Scoro. Hay una canción de Scoro que dice que una parejita se enamoró y se juntó, se casó, y entonces el zvonar, el que tocaba la campana en la iglesia, les dio un pedazo de tierra para que se hagan su casita. Bueno, así es más o menos como se maneja el catastro en Croacia. Claro. ¿Sí? Bueno, sería bueno de los amigos que están en este momento en Croacia que nos cuenten un poquito, nos puedan mandar algún mensaje a ver si, para aclarar el tema, a ver si están así como nosotros lo estamos hablando, ¿no? Sí, yo por lo que las referencias que tengo es bastante, digamos, desprolijo, por no decir otra cosa. Está desprolijo y no se está emprolijando. Entonces, de esa misma manera, está desprolijo el tema de los que se fueron a trabajar a otro país, que siguen teniendo su casa en Croacia, que traen el dinero, lo usan en Croacia, en alguna parte pagan el impuesto, porque si ellos se compran un ladrillo, pagan el IVA sobre ese ladrillo. Así que hay una cantidad de cosas que... Pero bueno, es una cosa que hay que agarrar el papel y decir... Eso también es cierto de que muchos de los que trabajan en otros países después van a Croacia a construir, a tener su casa, aunque sea una casa de veraneo, llamémosla, porque la ocupan en el temporada de verano, sea en la ciudad o en la costa. Claro. Pero bueno. Y si no, el resto del tiempo la alquilan, entonces tienen un ingreso por ese alquiler, sumado al ingreso que tienen en el exterior. Bueno, eso es un tema de desprolijidad. Por eso digo, no sé cómo se manejará en Croacia ese tema, sería bueno inmiscuirse un poquito más, pero por ejemplo, acá que puede suceder exactamente lo mismo, tiene que ver con la residencia fiscal. Pero bueno, Argentina, en el caso nuestro, ha firmado convenios de doble imposición con un montón de países, donde si usted tiene la residencia acá, bueno, se va, pero gana dinero en otro país porque tiene un trabajo que le están cobrando impuestos, ese impuesto lo deduce de lo que gana acá. Pero sigue presentando y sigue teniendo, por eso digo, siendo responsable en este país. Ahora, usted me está diciendo que están en Alemania todo el año y tienen algún bien en Croacia. Eso es lo que no se entiende muy bien. Salvo que ese bien le esté generando dinero, pero así todo, no bueno, es muy, o muy sí claro. O no. En algunos casos sí, en otros casos no, pero bueno, eso es una... Yo creo que son... hay que blanquearlo eso, porque en realidad no hay nada que está en negro. ¿Sí? Porque el que trabaja en Alemania gana en blanco y el que tiene la casa en Croacia gasta en blanco. Desde ya. Entonces, es solamente ponerlo en orden para que no haya doble imposición, para que los impuestos devengados en un país se reconozcan en el otro. Es la Unión Europea, ¿sí? Es la Unión Europea, así que tampoco es Australia contra Croacia, ¿no? Entonces tendría que prolijarse de alguna manera.
¿Qué? No, Claro. sí, Pero lo mismo pasa con los que trabajan en Austria o en Suiza, o sea, Alemania lo puse como ejemplo. no, Entonces, seguro. bueno, lo que tienen miedo que la gente diga, ah, sí, a mí no me vas a cobrar impuestos porque yo ya lo pagué en otro lado, entonces yo saco la resistencia fiscal real, vendo la casa y no vuelvo más. Entonces ese es el temor que en algunos medios un poquito, digamos, sensacionalistas están diciendo eso. No, ahora se prepara una nueva ola de migrantes porque hay una persecución a los trabajadores que trabajan en otros países. Hay que tener un poquito de cuidado con eso, que, bueno, por ejemplo, algunos medios, algunos portales que no están en Croacia, unos portales croatas que están fuera de Croacia, están fogoneando un poquito el tema. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Por ahora está en proceso, es una noticia en proceso, que calculo que va a tardar, no va a ser una cosa tan rápida. Bueno, por otra parte es interesante un comentario de Slaven Ragush. Volvemos siempre al tema de Bosnia, ¿vio? Más complicado. Entonces, bueno, a mí leo bastante del tema porque quiero terminar de entenderlo. ¿Dónde se complicó o ya nació complicado? Bueno, según Slaven Ragush, dice que se complicó después, ¿sí? Porque cuando se hizo la constitución de la Federación Croata Musulmana en Bosnia y Herzegovina, recordemos que son dos entidades, ¿no? La República Srpska y la Federación Croata Musulmana. Dentro de la Federación Croata Musulmana hay una constitución y hay una representación y hay un parlamento y hay un gobierno. Ese tiene que estar representado por croatas y musulmanes proporcionalmente a la población que hay. Bueno, cuando se hizo la constitución de la Federación en 1994, la asamblea que presenta y aprueba esa constitución fue electa democráticamente, ¿sí? Así que ahí se arrancó bien. Ahora, en 1996 hubo 16 reformas, ¿sí?, sobre esa constitución, hasta 1997. Después, del 2004 al 2008, el Parlamento votó 6 modificaciones más, o sea, total 22, que fueron realizadas por vía soberana por representantes electos. Ahora, además de todos los gobiernos que hay en Bosnia y Herzegovina, tiene un alto comisionado de Naciones Unidas, ¿sí? O alto comisionado o alto representante, que es como un supervisor general, ¿sí? Dice, a ver qué leyes hicieron, a ver qué leyes van a aprobar, a ver esta constitución, esto tienen que modificarlo y tiene el poder superior a los parlamentos y a los gobiernos de la Federación o de la República Srpska, ¿sí? El alto comisionado puede meter modificaciones sobre todo. De hecho, están hablando que va a modificar la ley electoral que se va a aplicar ahora en octubre. Entonces, bueno, esos altos representantes o altos comisionados hasta ahora impusieron 87 enmiendas sobre la Constitución. De esas enmiendas, ninguna fue ratificada por los parlamentos locales. Entonces, todo cambió y ya no es más el Tratado de Dayton o el Tratado de Washington. Hubo mutaciones que fueron provocadas por esos altos comisionados. Entonces, bueno, lo que Slaven Ragush dice en concreto es que se tiene que hacer otro convenio y otro tratado y cerrar otra constitución, porque esto se desvirtuó totalmente por la intervención de Naciones Unidas. Yo me preguntaría si se retira el alto comisionado de Naciones Unidas y las Naciones Unidas dejan de supervisar Bosnia y Herzegovina, si va a haber una discusión tranquila y pacífica, o se van a agarrar las trompadas. Pero bueno, Slaven Ragush cree que lo mejor es que se pongan de acuerdo entre las partes, y no que un alto comisionado le vaya modificando la Constitución, o sea, 87 veces, 87 modificaciones. Bueno, para agregarle un poquito más de complicaciones. Sobre este tema, después, la semana que viene, vamos a hablar con Tommy Galle, que viene justamente desde ahí. Estuvo en Herzegovina.
¿Tiene un tema o sigo yo? Mire, le tiro algo. ¿Le puedo tirar algo ahora o después? Usted No, dígame, usted maneje el programa. estoy tranquilo porque estoy lejos, así que tire nomás. Bueno, vamos a ir a algunos saluditos que nos están... por eso me reía, porque primero, bueno, vamos a saludar, mire, nos está viendo Lucía Solian y nos dice, hola paisanos, la Acá. saludamos, hola Lucía, y discúlpeme, ¿no? Pero me tengo que reír un poco de esto, yo se lo voy a traducir porque lo pone en croata, bueno, ya la gente que lo está viendo el programa se va a estar riendo de esto. Nuestro amigo Oscarcito Chuskovic dice, desde la capital del fútbol, desde la capital de fútbol. Y el lugar del rey de copas grandes, del gran rey de copas. Rey de copas, hablas de pero él no vivía en Dock Sud. Yo creo Sí, que no se sé. mudó, debe estar en La Boca ahora, ¿no? El Deportivo es el rey de copas. Debe ser, no sé, no, para mí está El- hablando de Boca Junior, el rey de copa, hay uno solo. Bueno, saludos, Oscar, nos dice Pozdravi, Veliki Pozdravi Espima, ahí está, lo saludamos a Oscar. Lijep pozdrav iz Miramara. Siempre insiste con eso, capital del fútbol, no se puede tener. Bueno, Menos mal por que eso me no está estaba, Dani. por eso Dani le me hace la estaba segunda un enseguida. poco, vio, vaya, siga nomás con las noticias de la semana, Mirko. Bueno, no, porque es medio pesado lo que tengo Ah, yo. Pero bueno, bueno, a ver. veníamos Vamos a tratar de livianos. ayudar, vamos a tratar de ¿Cree que ayudarlo. Después tengo algo más livianito, más lindo que ha sucedido esta semana, por eso, para el aliviento. vaya preparando un aperitivo lindo porque yo tengo acá, este es bastante amargo. A ver. Eh, Comentario de Vjekoslav Krsnik. Ya hemos hecho algunos comentarios sobre, algunos leído algunos comentarios de él. No lo voy a leer completo porque la verdad que es muy largo, pero le resumo de qué se trata. Primero, las nuevas acusaciones contra pilotos y generales croatas enunciadas en Serbia solo expusieron aún más al primer ministro Andrej Plenković y al partido gobernante HDZ y confirmaron la posición fundamental de Zagreb hacia la pandilla Chetnik encabezada por Aleksandar Vučić. ¿Sí? Así empieza el comentario nuestro amigo Krsnik, donde dice que Andrej Plenković y Zoran Milanović no dan la talla ante el avance y las críticas y las amenazas desde Belgrado. Entonces, Esas amenazas, perdón para que te interrumpa, Mirko, sí. son esas, lo que se están refiriendo, son lo que salió en Belgrado, que decían de los ataques de los aviones croatas, la destrucción, por todo lo que siempre están diciendo, por el tema de la Oluya y todo lo que vino después. Sí. O bueno, sea, se sienten damnificados ellos. No importa lo que ellos atacaron, mataron. ¿No? Yo por lo que yo sé, los aviones croatas no atacaron a la gente de Serbia que se estaba retirando, sino que fueron aviones serbios. Entonces, acá me parece que hay una cortina de humo, yo tiro la bomba para que no se vea la mía, ¿sí? Me parece que viene por ese lado. Pero bueno, concretamente, Sí. presentaron acusaciones contra pilotos croatas, presentaron acusaciones ahora contra generales, contra el almirante Lozo, Tomás el Lozo, y bueno, eso es lo concreto. Ahora, lo lamentable es cómo reacciona o cómo no reacciona el gobierno croata, porque entendamos que no va a reaccionar el presidente de gobierno, Andrej Plenković, porque está en coalición con los serbios de Pupovac. Entonces, si él reacciona contra lo que habla Vučić y Pupovac se le retira de la coalición, se cae el gobierno. Entonces, él está ahí pidiendo por esas 3 manos o 5 manos que se levantan a favor y le dan, y se embancan cualquier cosa. O sea, los serbios pueden decir cualquier cosa que a Plenković le da la razón. ¿Sí? Entonces, lo que dice
¿cómo se llama? Vjekoslav en su artículo, dice que todos los gobiernos después de la muerte de Tudjman fueron limando de a poco la guerra de liberación croata. ¿Sí? Todos fueron tratando de que no se hable tanto de la guerra, que no se destaque tanto la victoria, y que, viste, como que puede ser una cosa que todos tienen la culpa. ¿Sí? No dijeron que se trata de una guerra, que se trató de una guerra civil, ¿sí? Pero estuvieron ahí. ¿Sí? El que se mandó la gran macana, la traición, digamos, que fue el presidente Stipan Mesić, que en el tribunal en La Haya dijo que en la ex Yugoslavia todos tienen que pedirle disculpas a todos. ¿Sí? Él fue el traidor más grande. Después lo demás, trataron siempre de minimizar, ¿sí? Minimizar el triunfo croata y minimizar la derrota serbia, ¿sí? Porque son los socios de gobierno. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo termina esto? Lo que dice Kersnik, que lo que tendría que hacer... bueno, claro, no persiguieron a los... o sea, judicialmente no persiguieron a los culpables de la agresión a Croacia, y sin embargo sí persiguieron a los defensores croatas que defendían las ciudades. Por ejemplo, Glavaš, Norac, Brodarac, Mrčep, Krastov. Esos son todos los que la justicia croata persiguió por defender las ciudades croatas. ¿Sí? Bueno, lo que dice también es que seguimos, o sea, que la justicia croata no los persiguió porque sigue infectada como continuidad de la justicia comunista yugoslava. Entonces, nombra algunos casos, por ejemplo, Mladen Bajic, que está al frente de la Fiscalía de Estado, que permitió que los serbios se llevaran a Purda y a Maric y los juzgaran en Serbia, cosa que no podía hacer de ninguna manera. Y, por ejemplo, el último secretario de organización del Partido Comunista de Zagreb, Branko Hrvatin, fue el presidente del Tribunal Supremo durante 2 mandatos. Presidente de la Corte Suprema durante 2 mandatos. Bueno, después la agencia de inteligencia croata denunció que 20 jueces de alto rango eran una amenaza para la seguridad nacional. No se tomó ninguna medida, o sea, esos 20 jueces siguieron estando, por más que la agencia de inteligencia croata los denuncia. Bueno, después, el jefe del Tribunal Constitucional actual es un ex académico del Servicio de Inteligencia del Ejército Yugoslavo. O sea, esa gente no tiene nada que hacer ahí. En un país normal esa gente está al margen de la política, no, al frente del Tribunal Constitucional. ¿Sí? Después, bueno, el ex ministro del Interior, Vlaho Orepic, dijo que todo el Tribunal Constitucional debería dimitir porque está todo teñido de irregularidades. Y dice, bueno, y lo que propone, que dice que lo que debería hacer Croacia es, primero, retirar al embajador croata en Belgrado, después, contrarrestar los ataques, recordarle a Serbia que es el responsable en la agresión que le costó a Croacia 15.000 vidas, miles de millones de daños, recordarle el hecho de que no hayan procesados ni justicia por los 402 niños croatas asesinados en la agresión serbia, mandar una clara señal de que Croacia bloqueará la entrada de Serbia a la Unión Europea y, en un sentido más amplio, el enfriamiento total de las relaciones entre Croacia y Serbia. Esto no creo que pase, ¿sí? Mientras esté la coalición croata-serbia, HDZ-Serbia en el gobierno, no creo que pase. Bueno, Plenković y Milanović no reaccionan, no dan la talla de sus cargos y mientras tanto Belgrado se sigue avanzando sobre Croacia. No solamente es una campaña de propaganda contra Croacia.
y no se reacciona. Así que bueno, eso, ahora usted trate de arreglar esta noticia horrible con algo más lindo, porque Bueno, si vamos a no, tratar, siempre hay buenas noticias. Como en un programa radial dice, estoy seguro que siempre va a haber una buena noticia en el día, ¿vio? sí, sí, búsquela, Parafraseando tengo una buena noticia. a un periodista conocido. Bueno, pero bueno, sí, no sé, sí, son buenas noticias, hay de todo un poco en estos días. Nos estamos acercando al Mundial de Qatar, al Mundial de Fútbol, ya falta poco. Vio que la semana pasada yo le dije, di otras noticias que estaba sucediendo. Bueno, ahora lo que pasa es que se espera en Qatar la visita del SB Golden Horizon, un velero de 5 mástiles que sirva como plataforma para la promoción de la economía, los deportes y el patrimonio de Croacia en Doha. Qué lindo. A ver si por ahí tenemos, le pedimos a Alejandro que muestre las fotos, no tenemos muchas, pero bueno, para ver de este velero. Este velero es el más grande construido por el astillero Brodosplit, con sede en Split, y estará amarrado en la bahía de Doha durante los campeonatos, todo el campeonato del 20 de noviembre al 18 de diciembre, y se usará como hotel de 6 estrellas para alojar a 300 personas. Mire lo que es esto. Bueno, yo quiero ir ahí. Bueno, me parece que va a ser un poquito caro. Todavía no dijeron los precios. El diario Večernji List citó al presidente de la Federación Croata de Fútbol, Marijan Kustić, diciendo que la federación está siguiendo y apoyando todos los planes y esfuerzos para implementar este proyecto de Casa Croata, que involucra al barco de 162 metros de largo y la promoción de la cultura croata en Qatar durante todo el campeonato de fútbol. Así que, bueno, juntemos unos dolaricos para ir al campeonato y ahí puede alojarse tranquilamente. Va a ser uno de los afortunados 300 tripulantes que 300 pasajeros que pueda tener el barquito. No, ahora, fuera de joda, esto habla no solamente de la belleza de un barco, sino de la capacidad de construirlo, porque si lo construyó Brodosplit, quiere decir que Croacia tiene capacidad constructiva para hacer este tipo de barcos, es una belleza. Claro. Y si hablamos de 6 estrellas, es una belleza y es de lujo, así que eso. Bien, gracias Alberto por traer una buena noticia. Bueno, sí, Croacia tienen en realidad muy buenos astilleros en el país, si no lo construyen ellos. Lo que pasa es que, bueno, el mayor astillero que tenía Croacia, creo que por lo menos hace unos años estaba al borde de la quiebra, no sé cómo seguirá ese tema. Pero bueno, ese es otro tema. Usted me hace irme por las ramas, que no era lo que estábamos diciendo. Estaba dando una buena noticia y la tiró abajo. Pero, bueno, tengo otra buena noticia esta semana. Bueno, usted no sé si es muy amante, pero se jugó el Master 1000 en Cincinnati, en Estados Unidos, y ganó Borna Ćorić, su primer título de Master 1000. Borna Ćorić, que, bueno, lo felicitamos, nos ponemos contentos. Borna Ćorić tuvo unos problemas de salud últimamente, a pesar de ser tan joven, y estaba clasificado, ahora está volviendo al circuito de a poco, y estaba en el puesto 152 al comienzo del torneo. Él juega con el ranking protegido, lo que le llaman, por eso puede estar participando. Porque si no, está muy bajo, tendría que ir a la quali, clasificarse. Bueno, por eso estuvo. Bueno, estaba en el puesto 152, jugó con Stefano Tsitsipas, número 3 del mundo, y el domingo le ganó en 2 sets, 7-6, 6-2. ¿No se enojó el griego? Casi paliza.
Pero Bueno, se enoja el podría griego, siempre tiene una raqueta, sí, siempre. convirtiéndose en el campeón con el ranking más bajo en la historia del Master. No, Este es el tercer título de ATP de Chori, después ganó en Marrakech en el 2017 y Hall en 2018. Pero bueno, como dije antes, este es un torneo Master 1000, es muy importante, uno de los más importantes, el más importante después de los Slam, y así que es muy, muy, muy bueno para él. El joven tiene 25 años y bueno, dice la noticia que fue un torneo fantástico, venció a 5 de los 20 mejores jugadores del ranking. Derrotó como al número 3 perdón, yo dije antes el número 3 Tsitsipas creo que está un poquito, no sé, creo que está quinto, no lo tengo bien. El número 3 del mundo sí lo derrotó, que es Rafael Nadal, y lo derrotó en segunda ronda. Y después pasó no. al 15 preclasificado Roberto Bautista Agut y al número 9 del mundo Félix Auger Aliassime en los cuartos de final. Le ganó en la semifinal a Cameron Norrie y así, que estaba noveno preclasificado, y llegó a la final. Le dije que empezó con el 152 y ya está esta semana en el puesto número 29. Juntó algunos puntos le dieron para ese. Bueno, son 1000. Los puntos son 1000. Master 1000. Bueno, pero lo que pasa es que le permitió subir. Sí. ¿No eran Muchísimo. $1000 que ganaba? Pensé que eran $1000 que se ganaban en el torneo. Un poquito más. Un poquito más. Póngale 3 Che, ceros más. escuché ayer que ganó el Dinamo en Zagreb. Bueno, ganó el Dinamo Está hablando de- en la clasificación. No nos toca hablar de ello porque mañana están los amigos de Rosario, Bar Croata, que se va a hablar específicamente de esto. Pero bueno, estaba clasificado para a la zona de grupos de la para la Champions. zona de grupo. Exacto. Igual, Así que igual me bueno, parece que le tocó una zona terrible, pero bueno, eso vamos a dejarle a Javier y a Iván que, que nos cuenten eso mañana. sí, por eso no me quiero meter. Bueno, ahí tenemos, miren, nos están mirando desde Croacia, Mladen Perusa, nos dice Dobardan, Maestoto Prolasi, U Nasoy Herbaskoy. Desde Croacia nos está mirando, le mandamos un saludo grande a Mladen. Gracias. ¿Qué pasa en nuestra ¿Qué, Croacia? qué pasa en nuestra Croacia? Como dice, ¿cómo se llama el Tato? Que dice, ¿qué no pasa? ¿Qué no pasa en Croacia? Claro, tal cual. Bueno, en esta Así hora que son las sí. En esta hora son las 18:49 y acostumbramos en esta parte del programa a tener nuestro rincón cultural con las chicas Ana María Kovacic y Yasmina Fiolic, pero hoy no va a estar, no podemos sacarla porque andan las dos con papuchas, así que les deseamos que se mejoren, que tenerlas para el próximo programa con algunas de las canciones que nos traen, que nos tienen acostumbrados. Eso sí, tenemos nuestras historias dentro de las historias para no olvidar, el video que nos mandó el profesor Oliver Zambrano de las historias. No sé cómo lo va a manejar Mirko, si vamos a un corte publicitario antes, tenemos publicidad, o vamos directamente al video. Vamos al video. Yo no tengo los botones hoy. La botonera la tiene Alejandro. Saludos amigos del podcast Homóvina, acá en Sudamérica o en cualquier parte del mundo desde donde nos vean. El día de hoy continuamos con nuestra serie sobre los reyes croatas medievales. Y le toca el turno a Stjepan Dervislav. Hijo de Mihailo Krešimir II y de la reina Yelena. Esa que mencionamos en el capítulo anterior y que tan importante ha sido para la conservación de la memoria de los gobernantes de la época.
Pues bueno, en 969, cuando fallece Mijailo Krešimir II, le corresponde asumir el trono a Stjepan Dergislav, quien lo hace bajo la regencia de su madre entre 969 y 976, y Helena estará al frente del reino croata. Con la muerte de ella, ya Stjepan le toca asumir hasta el 996, cuando falleció finalmente, lo que lo convertirá en uno de los reyes que gobernó durante mayor tiempo en el medioevo. 3 décadas fue el gobierno de Stjepan Dergislav. Y a diferencia de sus antecesores, este reinado estará marcado por la conflictividad a nivel internacional. Ya vimos como con su padre los temas internos habían tenido mayor prioridad, al igual que en la época de su abuelo. Pero acá el conflicto con los venecianos resurge. Los problemas en la frontera oriental entre Bizancio y Bulgaria comienzan y van a obligar a los croatas a tomar parte de los mismos, lo cual traerá consecuencias. Pero bueno, vamos por partes. A principios de su reinado, los venecianos no quisieron seguir pagando tributo y retomaron hostilidades contra los croatas, lo cual generaba problemas en la frontera occidental. ¿Cómo se logró sobrellevar esta situación? Pues bueno, al igual que su padre, Mijailo Krešimir II, Stjepan Dergislav tenía muy buenas relaciones con los bizantinos. Esto no implicaba que estuviese enemistado con el papado, todo lo contrario, se la llevaba bien con unos y con otros. Pero bueno, se apoyó justamente en los bizantinos para consolidar sus posiciones en Dalmacia y para fortalecerse de cara a ese conflicto con los venecianos, que, dicho sea de paso, le costó poder en el Adriático a los croatas. Así transcurren los años 70, los 80, y todo ese apoyo, en algún momento los croatas lo iban a tener que retribuir. Y fue cuando estalló la guerra entre Bulgaria y Bizancio. Viéndose obligado por la situación, teniendo que tomar parte por alguno de ellos, lo hace con su aliado bizantino. ¿Y por qué dijimos que esta situación le iba a generar problemas a Croacia? Pues si bien consolidó sus posiciones en la costa dálmata, incluso hasta Istria, esa alianza con Bizancio generó el ataque de los búlgaros en todo lo que hoy día sería Bosnia y Herzegovina. Allí los croatas perdieron muchos territorios y se vieron obligados a cederlos durante un tiempo. Toda esta situación de conflicto en la frontera oriental, de conflicto en la frontera occidental, con los búlgaros, con los venecianos, desestabilizó internamente al gobierno croata. Y al igual que como sucedió con los hijos de Trpimir II, los hijos de Stjepan Dergislav van a llevar a Croacia a fines del siglo X hacia unas pugnas internas por el reinado. Toda la situación internacional, la pérdida de poder militar, la pérdida de territorios, la pérdida de autoridad en el Adriático, llevó a que los posibles sucesores estuviesen cada vez más distanciados entre ellos y terminasen llevando a Croacia a una situación muy inestable a fines del siglo X. ¿Quiénes fueron los hijos de Stjepan Dergislav? ¿Cuál fue la situación de cada uno de ellos? Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Muchísimas gracias.
Gracias, Oliver. Gracias. Siempre tan interesante un poco de historia. Así nos vamos conociendo un poco de ese tema. Bueno, una aclaración que nunca viene de más. Esa fue una mala mía. Por leer rápido, pensé que estaba en Croacia. Mladen me dice, aclaro, dice, no estoy en Croacia, estoy en Quilmes, estaba más cerca. Pero bueno, fue por leerlo muy rápido, muy chiquito. Acá dice, Dobar dan, Mastoto prolazi u našoj Hrvatskoj. Parece como está en Croacia, ¿viste? No puso, no estoy en Croacia. Escribe en Croacia. Me parecía que era allá. Bueno, no importa, un saludo grande. Entonces venite el DOM el sábado y charlamos. Claro, eso es lo que puede hacer Laden. Muy bien. Bueno, hay un tema, ahora siguiendo con nuestras historias, que, bueno, que nos toca a todos muy, muy de cerca y es bueno que se sepa. El 23 de agosto se celebra el Día Europeo de Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo. Y lo trae a mención por lo que vivimos en Croacia, ¿no? Que fue un totalitarismo. En este día, para hacer un poco de raconto de la historia, dos sistemas ideológicos malignos, el comunismo y el nacionalsocialismo, hicieron un pacto de no agresión y división de Europa. Tal día fue el 23 de agosto de 1939. Fíjese qué fecha, ¿no? Y se concluyó un, por entonces, secreto pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, también conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov o Pacto Hitler-Stalin. Pocas personas saben que este pacto diabólico no solo dividió a Polonia, sino también a 6 países, y Europa quedó prácticamente dividida en 2 esferas de interés. El pacto mutuo de no agresión estuvo vigente durante casi 2 años hasta el inicio de la Operación Barbarroja, el 22 de junio de 1941, cuando Alemania atacó a la Unión Soviética. El Parlamento Europeo del 2009, marcado como el Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas de todos los regímenes totalitarios y autoritarios. Una semana después de la firma de este acuerdo, por eso decía, fíjese qué fecha, el 1 de septiembre de 1939 los nazis atacaron Polonia desde el oeste y poco después el Ejército Rojo Comunista entró en Polonia desde el este. Así, con la división de Polonia, la vergonzosa cooperación de 2 regímenes totalitarios llegó al colmo de la hipocresía. En Croacia existe una necesidad urgente de concientizar a los ciudadanos sobre las consecuencias de los regímenes totalitarios. Cuentan con millones de personas inocentes asesinadas, exiliadas y torturadas. En un reportaje que le hizo Gordana Sarkovic al expresidente del HDZ y ex vicepresidente del gobierno croata, Tomislav Karamarko, este dijo que nadie en la Croacia independiente rindió cuentas por los crímenes de 1945 a 1989. Ni se llevó a cabo la depuración de Croacia. Y asimismo, Croacia no siguió a Polonia, Hungría y Lituania, que quedaron divididas por este maldito pacto. En noviembre de 2017 se cumplieron 20 años de la publicación de la obra El libro negro del comunismo, editado por Harvard University Press en Francia. Es el trabajo de un equipo de profesores e investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, la institución científica más importante de Francia. La comunidad cultural croata, Trople, decidió mostrar en sus páginas la cantidad de víctimas muertas del comunismo que figuran en ese libro para cada país. Proporciona una lista ordenada de los países con mayor número de víctimas. China ocupa el primer lugar con 82 millones de víctimas, mientras que Yugoslavia ocupa el 7º lugar con 1.172.000 muertos. El
se llama la sigla, el TBVOC, que es el que escribe, dio con cerca de 1 millón de muertos provocados por la instauración del comunismo en Yugoslavia, en ese país donde había 15 millones y medio de habitantes. En el 2009, el gobierno de Serbia formó una comisión estatal que publicó los nombres de 55.973 personas muertas en las purgas comunistas de 1944 a 1997, donde hay 27.367 alemanes, 14.567 serbios y 6.112 húngaros. Entre 1949 y 1956, 4.000 presos fueron asesinados en la prisión de Goli Otok, según el informe del Observatorio Balcánico Caucásico, publicado en el 2008. Y en el 2007, el New York Times informó sobre la existencia de 100.000 fosas en Eslovenia con restos de víctimas de la represión comunista, lo que siempre nosotros estamos haciendo hincapié. Muchas tumbas fueron destruidas con dinamita por los comunistas para no dejar rastro de estos asesinatos. El profesor Rudolf Rummel estima que las víctimas del comunismo en Yugoslavia podrían dividirse de la siguiente manera. En el periodo de 1941 a 1944, los partisanos comunistas mataron a unas 100.000 personas. La dictadura de Tito mató alrededor de 500.000 personas en 1944 y 1945, y otros 572.000 fueron asesinados por la dictadura de Tito entre 1945 y 1987. Entonces estaríamos hablando de 1.172.000 muertos. Esto es lo que dijo la institución esta que en el libro negro del comunismo. O sea que es una cosa oficial. Habría que mandar una copia a algunos ahí, ¿no? Sí, porque... Exacto. Sí, aparte de estos crímenes comunistas, hay una cosa que yo no sé, salió esta semana, se viene hablando estas 2 últimas semanas, de destapar otra mentira, que vio que decía que durante la Segunda Guerra Mundial todas las persecuciones eran para el Estado croata, me refiero a las persecuciones de judíos, eran del Estado croata, y Serbia se vanagloriaba como que estaba limpia, que no tenía cárceles ni campos de concentración de judíos y todo, porque estaba limpia de judíos. Pero estaba limpia de judíos porque están haciendo la denuncia de que los mataron, claro, de los que persiguieron, de que había un pacto con los nazis. Un poco sí, eso, ¿no? Cuando en Serbia, en esa época, tenían un gobierno recontra títere, puesto por los alemanes, porque recordemos que Alemania bombardeó Belgrado. Sí, le puso un gobierno y lo primero que hicieron fue perseguir a los serbios, perseguir a los judíos. Y no solamente que los encerraron, sino que 2 años después dijeron, bueno, se declara Serbia país libre de judíos. Judenfrei, eso es lo que dijeron, ¿sí? Entonces, después, para tapar lo suyo, dijeron, no, los croatas son los que persiguieron a los judíos. Y hay muchísimas cosas que señalan que no fue así. Que hubo persecuciones, hubo leyes raciales, sí, está bien, hubo, correcto. Pero ni se acerca al número que dicen los serbios que persiguieron en Croacia. Ellos, a todos los serbios, a todos los judíos que persiguieron y mataron en Serbia, se lo anotan en Croacia, ¿sí? Y eso a mí me da un poquito de cosa porque hay instituciones judías importantes que ya hablaron de eso, ya dijeron cómo fue, y dejan que se los tapen, ¿sí? Lo tapan lo tapa la propaganda y no insisten con eso. Incluso hay libros sobre las matanzas de judíos en Serbia y tampoco se le da publicidad, tampoco sale. Entonces siempre queda lo mismo, como que
los croatas, los Ustaša, masacraron a todos los judíos. Cuando se empezó a investigar seriamente, resulta que la mitad de la jerarquía Ustaša estaba casado con judíos, había una cantidad de gente que fueron, como decían en Croacia, los alemanes protestaban porque había muchos judíos que fueron nombrados arios honorarios, ¿sí? Una persona judía que, digamos que hacía un servicio a Croacia, podía ser nombrada ario honorario, ¿sí? Y había demasiados de esos en Croacia, entonces los alemanes se quejaban. Los alemanes no, Hitler, los nazis. Claro. Sí, Sí, pero bueno. viste que las mentiras y las cosas, bueno, mucho se habla, pero quedan ahí escondidas y en la mente de todos los que escuchan las propagandas y todo, queda eso, viste, prendido, como que, bueno, ahí en Serbia no se perseguía judíos, no, sí se perseguía, estaban Total aliados a éxito. los nazis, estaban aliados a los nazis. Sí, bueno, eso es otra cosa que no dice. ¿Por qué Serbia no fue un estado títere nazi? Fue el más títere. ¿Sí? Nedić era nazi directamente. Claro, claro, tal cual. Bueno, así es, Mirko, lo que tenemos en las historias para ir comentándolas, ¿no? Y que se recuerden. También, siguiendo, tengo otra historia que se recuerda y es del 24 de agosto, que se cumplió un aniversario de 1946, que fue asesinado de manera brutal el mártir croata beato, ahora, Miroslav Vulešić, cuando la horda comunista irrumpió en la iglesia donde se preparaba el rito de la Sagrada Confirmación para los niños. Las autoridades comunistas prohibieron que fuera enterrado en su lugar de nacimiento. Vulešić nació el 13 de mayo de 1920 en Chavruňnici, en Istria. Fue ordenado sacerdote el 11 de marzo de 1943 y fue administrador de la parroquia de Baderna hasta 1945. Eran tiempos de guerras difíciles cuando Istria fue invadida por 3 ejércitos. Recordemos, el partisano, italiano y el alemán. En el otoño de 1945 fue nombrado párroco de Kanfanar, enseñó educación religiosa en la escuela, reunió a la juventud, renovó el canto eclesiástico, introdujo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y María, organizó misiones públicas y actividades caritativas. Los opositores a la fe lo atacaron, pero él no quería dejar su país y huir a Italia. Dijo, si me matan, me empatarán por Dios y por la fe. En el otoño de 1946 se convirtió en maestro y educador en el seminario y la escuela de Pazin. Fue nombrado secretario de clérigo de San Pablo, que reunía a los sacerdotes croatas, defendía la libertad religiosa y el buen funcionamiento de la iglesia y contribuía, como muchos otros sacerdotes católicos, al reconocimiento internacional de la anexión de Istria a Croacia. Así que ahí tenemos otro de los crímenes. Sí, estos días se publicó Jelko Sačić que en Maribor, hoy por hoy, ahí están los restos de 26.000 cuerpos exhumados, ¿sí? Que son víctimas del terror partisano comunista, que en general son todos croatas. Los mataron después de Bleiburg y no, las autoridades croatas no quieren repatriar esos cuerpos para darle, o sea, están en cajones en la morgue de Maribor esperando que eso se mude. Bueno, y Sačić se enoja mucho, es parlamentario,
él habla todos estos temas permanentemente en la Cámara y nada, es como si hablara a sordos, no hay ninguna repercusión de esto. Así que bueno, yo lo quería mencionar porque es una de las personas, Jelko Sačić, que realmente hace mucho para que no se olviden todos los crímenes que cometieron los comunistas. Tal cual, tal cual. Bueno, y vamos a otra efeméride del día de hoy, que del 24 de agosto de 1991, Luka Andrianic, miembro de la Tercera Brigada y voluntario de la Guerra de la Patria, derribó el primer avión enemigo del ejército yugoslavo en la Guerra de la Patria, ¿no? ¿Cómo ejército yugoslavo? ¿No estaban cuidando la paz? Claro, el tema es así. Todavía lo presentaban al ejército yugoslavo como, oficialmente estaba como la zona de, ¿cómo le podemos, no sé, la zona de amortiguamiento, como que no entraba, de amortiguamiento entre las partes en conflicto, era un mediador, ¿no? Pero estaba abiertamente a favor de Serbia, ¿qué iba a decir? Justamente, esto sucedió en Vukovar, cerca de Sergei, por orden de Ivica Arbanas, que era del ejército, justamente del ejército yugoslavo. En realidad, se había armado completamente la población civil de nacionalidad serbia, con las armas dadas por el ejército en todas las regiones croatas, que se suponía que iban a formar parte de la gran Serbia. Ahí, con el apoyo, ya, como dije, del ejército yugoslavo. Luego, fíjese, fueron derribados 2 aviones más, porque en esos días comenzó el primer ataque frontal abierto en Vukovar y en el que el ejército serbio perdió 5 tanques, 2 transportadores y 4 aviones, junto con numerosas bajas humanas. Luka Andrianic era un joven croata del área de Bosanski Brod que, como muchos jóvenes de la vecina Bosnia y Herzegovina, vino a defender a Croacia. Ingresó al cuerpo de la Guardia Nacional en la edad de 19 años, luego del servicio militar en el ejército yugoslavo. Le dijo a su mamá que iba a hacer trabajos temporales en el campo para ganar dinero, porque no tenía fuerzas para decirle que iba a defender el país en el que no nació, pero que sentía que era suyo. Fue el primer comandante de la defensa antiaérea de la ciudad de Vukovar y derribó 4 aviones del ejército yugoslavo. Murió, desgraciadamente, en Vukovar el 20 de septiembre de 1991, 3 días antes de cumplir los 20 años. Así bueno, lo recordamos con mucho cariño y en Vukovar hay estatuas en su nombre y todo. Un héroe para recordar. Exacto. Bueno, Mirko, sí. Para amenizar un poco, y ya que no tuvimos nuestro rincón cultural, ¿qué les parece si vamos a escuchar para alegrar nuestros oídos un poco alguna canción? No sé si tiene ahí Alejandro una canción de Oliver Dragojevic o no. Capaz. A ver. Ti ne plači dušo moja, što je ovo zadnja noć. Nek me tješi ruka tvoja, ja u zoru moram poć. Kad na nebu sunce sine i kad stanem ja pred zid, za slobodu ja ti ginem, zato nemoj suze lit. Tu no llores mi querida, tu no llores por favor. Eres alma de mi vida, eres todo mi amor. Tu no llores
Ti ne plači dušo moja, što je ovo zadnja noć. Nek me tješi ruka tvoja, ja u zoru moram poć. I kad zadnje sunce grane i procvjeta rumen cvijet, nek u grlu krik mi stane, ja ne žalim što ću umrijet. Tu no llores mi querida, tu no llores por favor. Eres alma de mi vida, eres todo mi amor. Tu no llores mi querida, tu no llores por favor. Eres alma de mi vida, eres todo mi amor. Nek me vode, nek me sude, kad sloboda moj je grijeh. Nek u duši spokoj bude, kad na usni zamre smijeh. Nek me vode, nek svi vide, da sloboda moj je san. Moja duša mirna ide, ko da nije zadnji dan. Tu no llores mi querida, tu no llores por favor. Eres alma de mi vida, eres todo mi amor. Tu no llores mi querida, tu no llores por favor. Eres alma de mi vida, eres todo mi amor. Eres alma de mi vida, eres todo mi amor. Bueno, Mirko, después de esta hermosa canción, para estar un poco más en clima, siendo las 19:20, hoy vamos a pedir disculpas, estamos a la distancia, vamos a hacer un programa un poquito más corto, así que, bueno, igualmente fue un placer, espero que les haya gustado a todos los que nos han seguido, nos han aguantado hasta aquí. Ahí tenemos un mensaje del amigo Mateo Simic que nos dice: Dobar dan, Priatelli, un saludo grande. Ahí. Yo tengo solamente dos malas noticias más para antes de terminar. ¿Puedo? Si les parece. Sí, ya que está, lo va a decir igual. Y sí, disculpe, qué sé yo, estaban jugando hace un rato el Hajduk contra el Villarreal. El Hajduk tenía que levantar un 4-2 en contra de Villarreal, y no solo que no lo levantó, sino que también perdió 2-0 en Pollud, así que un global de 6-2. Chau, Hajduk. Después, ¿quiere que le diga el grupo donde cayó Dinamo en la Champions? Dígame. Agarre. Sí, bueno. Ahí tiene al Chelsea, ahí tiene el Milan, el Salzburg, y bueno, con el Salzburg capaz que le hacemos fuerza, pero Claro, ahí está. pero el Milan y el Chelsea, justo ahí tenía que caer. Bueno, ¿qué le va a hacer? ¿Qué se Después piensa otro que grupo nos vamos a checar? ¿Qué se piensa que nos vamos a checar ante el Milan y el Chelsea? ¿Qué son? Pobre de Nada. ellos. Hay que hacer un 5-5-1 Claro. para defenderse. No, pero es complicado, digamos, la Champions es complicada. Croacia es un país exportador de jugadores y no es importador. No juegan los mejores en la liga croata, los mejores croatas juegan en las ligas española, italiana, francesa, inglesa, pero no, digamos que el poderío económico del Dinamo no llega a compararse con el Chelsea o con el Milan, incluso con el Salzburg. El Salzburg está comprando jugadores
de Croacia. Entonces, digamos, es uno de los que recibe a los mejores de Croacia. Claro. Entonces, bueno, igual, toda la suerte para el Dinamo, ¿qué le va a hacer? Una más que me quedó en el tintero. Bueno, no. Nada, listo, basta de malas noticias. Iba a hablar bien de Plenković, pero no voy a hacerlo. Está bien. Bueno, Mirko, Vamos a saludar a los amigos. Vamos a saludar a los amigos, los programas de la semana. Empezamos con mañana a las 14 horas, Croacia, la tierra de nuestros abuelos, programa con Gabriel Eterovich en Radio Origen, FM 102.9 de San Antonio de Areco y por fmorigen.com.ar. ¿Qué más? Bueno, mañana de la noche. Ahí lo tenemos los amigos de Rosario. A partir de las 7 de la tarde en adelante, tipo hasta las 9 y pico, Bar Croata con Javier Santic, Iván Gervats y Faustina Zaric, que bueno, van a hablar de todas estas cosas que estuvimos lamentándonos recién del Hajduk y del Villarreal y de... Sí, por eso dejamos la parte de fútbol, que ellos la manejan tan bien y están tan bien informados. Dejo Así el título que, nomás. El análisis lo hacen ellos. Un saludo a Javier, Iván y Faustina desde acá, que tiene un programa magnífico, no se lo pierdan. Bueno, como decíamos, los viernes desde las 19 en adelante, en vivo en la página de Facebook, @barcroata. Así que adelante, muchachos. Y el sábado a las 13 horas está Croacia en mi corazón con el amigo Jure Papas. Le mandamos un gran abrazo por AM660 Radio Amplitud, www.am660.com.ar. Pueden ver ahí muy interesante todo lo que nos dice el programa centenario. ¿Qué más? Y los domingos, tempranito, a las 7 de la mañana, de 7 a 9, Croacia Hoy con Jozo Ivkovic por AM670 Radio República, www.radiorepublica670.com.ar para escucharlo por internet. Muy bien, y bueno, el jueves estamos nuevamente nosotros con un nuevo programa a las 18 horas de Podcast Domóvina y bueno, traeremos más noticias, espero que nos acompañen, los que quieran dejar mensaje al podcast.domóvina@gmail.com o a los teléfonos 11 57 66 2368 o 11 3280 4845. Así que los estamos esperando. Ahí tengo un nuevo mensaje de nuestro amigo Rubén Junakovic. Dice un gran abrazo desde Mar del Plata. Le saludamos. Gracias, Rubén. Bueno. Y Mirko, usted siga disfrutando del sol, que le toquen los días lindos. A ver si viene mañana que nos tenemos que juntar el sábado, ¿eh? Sí, ya mañana al mediodía emprendemos viaje, así que el sábado iremos allá para degustar las vacaciones. Un plato griego de Bosnia, Bosanska Musaka. Sí, señor. Algo diferente, algo más, algo sabroso. Así que bueno. Bueno, y le invitamos a todos que vengan al Centro Cultural Argentino Croata de San Telmo, Bolívar 1556. En Capital, para que compartir un rato agradable, canciones, música, comida, contamos ahí con la presencia de todos. Así que, Mirko, canciones. Que nos va a atrever. Un abrazo, nos vemos, vidimo se, do viđenja. Do viđenja, Bog.